Hola mi amigo, el tema de hoy son todos los problemas principales con la erección y qué se debe hacer al respecto. ¿Por qué es importante ver este video hasta el final? Porque hoy por fin vas a entender a qué se deben tus problemas, de dónde vienen y al menos vas a saber cómo solucionarlos. Porque si no conoces la verdadera causa, puedes gastar muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchos nervios y dejar que el problema principal avance. Y después tratarlo te va a salir aún más caro. Será más difícil y posiblemente tendrá consecuencias con las que tendrás que vivir toda tu vida. La mayoría de los problemas de erección en realidad ocurren. Muchos piensan que los pacientes vienen a verme a mí y a los urólogos cuando tienen entre 60 y 80 años principalmente. Años, no. Lamentablemente la mayoría de los pacientes no nos consultan. ¿Conocen la razón? Porque la mayoría de los pacientes son chicos jóvenes. Son aquellos que recientemente han iniciado su vida sexual o apenas están planeando comenzarla y tienen ansiedad. Esto destaca particularmente en aquellos cuyo debut sexual se ha retrasado. Se planea que ocurra a los 20 años, pero sucede a los 22 o 23. Ellos se preocupan mucho, especialmente ahora que hay tanta pornografía disponible. Ven, observan, se imaginan cómo debería ser y que la erección aparece de inmediato, todo está bien, todo es maravilloso. Con solo ver a una chica desnuda debería estar ardiendo. Claro, las primeras veces no siempre resulta así. Y la primera relación sexual fallida forma una especie de mala programación, una inseguridad en uno mismo. Esto se llama síndrome de expectativa de fracaso. Si el problema no se resuelve, a la persona le resulta cada vez más difícil tener relaciones sexuales. Él comienza a buscar en Google, a preguntar a sus amigos cómo les va y a leer lo que escriben. Y escribe sus síntomas y obtiene resultados sobre problemas con los vasos sanguíneos, problemas hormonales, problemas con la inervación del pene. Encuentra signos de enfermedades que cree tener en todas partes. Hoy les contaré cómo entender la causa en su caso. Primero deben entender que si la masturbación ocurre con una erección normal, si antes, por ejemplo, tenían relaciones sexuales normalmente, de repente, con esta pareja en particular, algo no funcionó bien. Probablemente simplemente sucedió de esa manera. Se pusieron nerviosos, por ejemplo, aumentó la hormona del estrés, la prolactina y falló. Como decía Tony Stark, a veces no todos lo logran. A veces les pasa a los hombres, especialmente al inicio de la vida sexual. A los hombres les ocurre esto ocasionalmente, 1 de cada 5 veces. Hay diversos tipos de personalidad. Algunas personas están dispuestas a tener sexo en la primera cita. Otras están listas para irse del club después de conocerse, pero hay quienes simplemente son fisiológicamente distintas. Ellos no pueden tener sexo con la primera persona que conocen. Necesitan conocerse, necesitan descubrirse mutuamente. Para ellos los sentimientos son imprescindibles. Es importante comprender que esto no es una enfermedad, sino un tipo de personalidad, una característica de tu psique. No puedes simplemente tener sexo con alguien como si fuera un animal. Es tu característica, no una enfermedad. Cada persona es única, eso es fundamental tener en cuenta. Lo segundo que hay que entender es que hay varias causas principales de los problemas de erección. La primera es un problema con la arteria o la vena. La segunda son problemas con los nervios, y con nervios me refiero a la inervación. La tercera son problemas con la psique, con la cabeza, es decir, trastornos psicoemocionales. Por último, las hormonas. ¿Saben qué es lo importante? No importa si son los nervios, los vasos sanguíneos, las hormonas o la cabeza, ella siempre se suma. Y cuanto más tiempo pasa, cuanto más larga es esta curva de una vida sexual insatisfactoria, más se arraiga el problema en la cabeza y más los consume. Y a veces ya resolvemos el problema principal, pero el problema que queda aquí sigue resonando durante mucho tiempo. Y no les permite tener relaciones sexuales normales, incluso cuando ya no existe el problema fisiológico. No es sobre la pareja en la cocina, sino en la mente. Por eso es importante identificar el problema de inmediato, no buscar lo que no existe. Analicemos esto detalladamente. La erección ocurre cuando las arterias del pene reciben un mayor flujo sanguíneo. Los vasos sanguíneos son clave en este proceso. El flujo sanguíneo inadecuado que entra y sale del pene se conoce como disfunción eréctil vasculogénica. Vascul se refiere a los vasos sanguíneos, es decir, el flujo de sangre es insuficiente. Eso puede pasar, sí puede pasar. Esto puede suceder a los 25, 30 o 60 años. Pero los problemas arteriales no surgen de la nada ni de un día para otro. Si de repente, incluso después de un diagnóstico por ultrasonido, su buena erección empezó a desaparecer
y le dicen que tiene problemas con la arteria. Eso probablemente no sea así. La causa principal de la insuficiencia arterial es la diabetes. Son problemas diabéticos, porque los vasos sanguíneos empiezan a sufrir, empiezan a estrecharse. Y normalmente esto ocurre a los 45, 50, 60 años. Es decir, año tras año, progresa muy lentamente, poco a poco. Esa es la característica principal de las angiopatías. A veces hay lesiones en el pene y a veces se forman fístulas entre la arteria y la vena y la sangre no va al pene, sino que, por ejemplo, se va directamente a la vena. Eso es lo que sucede con mayor frecuencia. Si esto es congénito, entonces desde el nacimiento tendrás problemas de erección. Por cierto, sí, es muy importante no confundir la potencia con la erección, porque la potencia es el deseo, ya lo he mencionado, y la erección es la capacidad, es decir, puedo hacerlo. Ahora hablaremos sobre las arterias, lentamente para que todos lo entiendan. Las venas también tampoco aparecen de repente. Si hay un problema con las válvulas, es decir, una fuga de sangre del pene, la entrada de sangre es buena, las arterias llevan bien la sangre al pene, pero las venas no funcionan correctamente. ¿Has visto las varices en las piernas? Ahora imagina que tienes el mismo tipo de varices en lo profundo del pene y la sangre simplemente se escapa. En estos casos se realizan una serie de estudios. Aquí es donde se hace un Doppler de los vasos sanguíneos del pene y podemos ver si hay una fuga patológica. Al mismo tiempo revisamos cómo están nuestras arterias e incluso hay. Este estudio se llama cavernosografía. Inyectamos un medio de contraste en el pene y observamos cómo se drena en el momento de la erección. Hay una característica que cuando hay problemas con el aparato valvular de las venas, en posición acostada, tener relaciones sexuales y masturbarse es más fácil para usted y en posición de pie le resulta más difícil hacerlo. Es importante elegir la postura adecuada, ya que en algunas la erección es más estable que en otras. Esto puede ocurrir tanto en la disfunción psicógena como en la hormonal. Según las leyes de la física, mantener la erección en esa posición es más difícil que estando acostado. Es sencillamente por las leyes de la física, ya que los líquidos tienden a descender, no hay que obsesionarse por eso. Y cada una de mis palabras, como anotar, diagnosticar con certeza si es una vena o arteria, no es así. Los problemas son con los vasos sanguíneos, que están en muy mal estado. Aparentemente ahí está la vena mal, solo átala y todo estará bien. Desafortunadamente, como con las varices, al atar la vena principal, la sangre fluye por otras ramas ya enfermas. El efecto de la cirugía desaparece con el tiempo, por lo que estas operaciones son temporales. Lo mismo ocurre con la insuficiencia arterial. Existen operaciones llamadas arterialización del pene, cuando trasplantan una arteria al pene, pero también son de carácter temporal. Desafortunadamente sí. El tercer problema son las hormonas. Recientemente grabamos un episodio, por cierto, pueden ver los signos. Tal vez tengan alguno de estos síntomas, pero las hormonas, en cualquier caso, con cualquier tipo de disfunción eréctil, deben revisarse. Porque si tienen un problema con las venas, a veces vienen y dicen tengo un problema con la erección. Si la potencia está bien, pero la erección no hay problema. Pero si además falta el deseo sexual, entonces sí es necesario revisar los niveles hormonales. En general, recomiendo a todos aquellos con problemas de erección que se revisen las hormonas, incluso si no presentan signos de deficiencia de testosterona. A veces no los hay, revísenlo de todas formas. Los doctores a menudo recetan hormonas de inmediato, atribuyendo todo a ellas. ¿Qué relación causa-efecto opera realmente aquí? Le recetaron hormonas y se siente mejor, el libido y la potencia. Si le recetan una gran cantidad de testosterona, es probable que se sienta mejor, especialmente con dosis altas. En su mente se forma una relación de causa y efecto. Me inyectaron testosterona en una dosis alta, casi como un ciclo, y me sentí mejor. El problema está en las hormonas. No siempre es así. En ocasiones, los problemas psicológicos desaparecen por esto, y a veces ese componente de insuficiencia arterial o venosa simplemente se compensa. Es lo mismo que cuando muchos urólogos, andrólogos y endocrinólogos dicen que el paciente no tiene depresión. Le puse testosterona y todo se solucionó. Si se resolvió, no era por eso. Quizás sí sea por la depresión. Pero la testosterona también influye en el estado mental y psicológico del hombre. A veces, al tratar una condición, damos más testosterona de la necesaria por hipercompensación, lo que hace que la persona se sienta mejor. En estos pacientes, si la causa no se elimina con el tiempo, lamentablemente, incluso tomando medicamentos de testosterona, el problema vuelve a aparecer. Pero cuando reaparece, si se trata de arterias, venas pasadas por alto o algún componente psicológico, sucede incluso con su propia testosterona.
Él está en terapia de reemplazo de testosterona y sin indicaciones le será casi imposible tener relaciones sexuales, aun usando medicamentos como Viagra, Cialis o Levitra. Las hormonas son una de las principales causas de la disfunción eréctil. Y no piensen que si no tienen 50 años, o si apenas tienen 30 o solo 20, esto no les va a pasar. No, naturalmente, en cada edad hay sus propios riesgos. Sin embargo, como demuestra la práctica actual, incluso pacientes jóvenes con una edad promedio de aproximadamente 30 años vienen a consulta conmigo. Por eso decidí hacer un proyecto especial, se llama Chequeo. Pronto sabrán de él y podrán revisar muy fácil y cómodamente en casa todo su sistema endocrino básico y recibir la interpretación de los resultados. Un especialista que les dirá en qué dirección deben avanzar, dónde pueden tener algún problema. Quizás requieran más análisis o estudios o les indicará que están saludables y pueden continuar con su vida. Toda la información sobre el chequeo, los cuestionarios y datos útiles sobre las hormonas se las compartiré sin falta. Todo esto está en mi canal de Telegram. Debajo del video habrá un enlace, así que entren, suscríbanse, me dará gusto serles útil a ustedes. ¿Saben? Hoy en día muchos creen que todo hombre debe llevar Cialis o Viagra consigo, pero en realidad eso es una gran tontería. Porque el 85 o 90% de las veces que se receta este medicamento y sus análogos son medicamentos que te ayudan a lograr y mantener una erección. Esos lamentablemente son los casos donde no se necesita, los casos donde se ha pasado por alto algo, donde se ha omitido algo, donde no se ha tratado algo. Supongamos que el fondo endocrino es malo, pero sin saber interpretar los análisis ni entender el problema, es más fácil recetar una pastilla o decir que es algo psicológico y que se vayan. Eso es muy sencillo. Culpar a la persona de su problema. Si hay un problema que se puede resolver corrigiendo, digamos, el fondo hormonal, ¿para qué tomar esos medicamentos entonces? Por eso es crucial tener un sistema endocrino sano. Es crucial conocerse a sí mismo y saber tu nivel de testosterona actual y futuro. Y digo testosterona casi automáticamente, aunque en realidad en muchos pacientes el problema no es la testosterona. Supongamos que tienes bajo estradiol o estradiol demasiado alto o prolactina alta. A veces aparece una neoplasia en la hipófisis, que incluso a veces aún no se ve en la resonancia magnética, pero libera la hormona prolactina en la sangre y eso apaga tu reacción. La prolactina también afecta el libido. Por ejemplo, en el momento del orgasmo hay un aumento de prolactina, lo que reduce el deseo sexual. Después de que el paciente eyaculó, bueno, después de que eyaculaste, probablemente no. Es decir, en parte lo que sientes está relacionado precisamente con el aumento del nivel de prolactina. Y por eso mismo, una mujer que está amamantando no tiene muchas ganas de tener relaciones sexuales. Por eso es muy importante no solo tomar pastillas. Por cierto, quería hablarles de algo. En internet hay muchísima publicidad y yo mismo a veces la recomiendo. Hay una pasta, no diré el nombre, pero todos los que la han probado lo saben. Y esa pasta es para la erección. Hay muchísimos suplementos y aditivos similares en el mercado que supuestamente aumentan milagrosamente tu potencia. Pero al mismo tiempo causan los mismos efectos secundarios: congestión nasal, enrojecimiento, hinchazón en la cara, tos y a veces palpitaciones. Como todos los análogos, ¿por qué? La mayoría de los fabricantes usan productos baratos y de mala calidad, genéricos de estos medicamentos, mezclados con algunas hierbas. Y dicen que la gente consume más fácilmente los suplementos alimenticios, consume más fácilmente algunos complementos biológicos, si le ayudan. Pero esto es sumamente peligroso porque estos medicamentos tienen una gran cantidad de efectos secundarios. Por eso, amigos, si planean usar este tipo de medicamentos, incluso como suplementos alimenticios, consulten obligatoriamente con un especialista. Entonces, lo mismo sucede con la prolactina alta. Pueden tomar Viagra o pueden curarse de un prolactinoma, de esa formación en la hipófisis que envenena su cuerpo con un alto nivel de prolactina. Uso palabras que pueden ser desconocidas para algunos, como un chico de 15 años que nos esté viendo. Para él todo esto es nuevo. No es un atleta con conocimiento sobre estas hormonas, por eso seguramente grabaré un video al respecto pronto. En un próximo episodio les diremos qué hormonas conviene analizarse. ¿Qué lista de chequeo básico necesita un hombre para revisarse a sí mismo? Naturalmente, el chequeo es diferente. Para la disfunción eréctil es uno y si se sospecha insuficiencia hormonal es otro. Un hombre de edad requiere análisis distintos, incluyendo marcadores tumorales. Haremos un episodio sobre esto. Suscríbanse y activen la campanita para ser los primeros en enterarse.
El último, pero a veces el componente más importante, es la disfunción eréctil psicógena. Puede presentarse aisladamente. Es decir, la causa principal es que la persona se siente insegura, incómoda. A menudo sucede, de hecho, en las familias caucásicas, cuando la persona no tiene la oportunidad de tener relaciones sexuales debido a sus creencias religiosas. Y con la primera pareja hay muchos problemas, es especialmente inquietante porque para ella, en esencia, también es el primero. Es crucial comprender que esto no es una enfermedad, sino un estado de conciencia, amigo. Lo más importante es que también deben ser examinados. Es necesario revisar sus hormonas y, en ocasiones, realizarse un ultrasonido para convencerlos de que no hay problema físico y que solo su mente les impide avanzar. En estos casos lo más óptimo son todos esos medicamentos que mencionamos. Una experiencia sexual positiva es el mejor remedio para tratar la disfunción psicógena y revitalizante, porque se suma, como dije, y si tienes un problema con los vasos sanguíneos o si el problema es con los nervios, si hubo algún trauma, apareció un aneurisma. Es decir, cualquier problema siempre se agrava si es prolongado y está en la cabeza. Y el mejor remedio, incluso cuando ya lo has solucionado, sigue siendo brindar ayuda estimulante a la persona durante varios meses, a veces incluso hasta medio año, para que se olvide de eso, para que adquiera confianza en sí mismo y luego poco a poco retirarle los medicamentos, entonces todo saldrá bien. Incluso con sospecha de disfunción eréctil psicógena, un examen completo siempre es necesario. Hoy en día, un examen completo para un paciente con disfunción eréctil incluye el perfil hormonal y el llenado de cuestionarios. Por cierto, esos cuestionarios están en mi canal de Telegram, ya los subí y tal vez los vuelva a compartir, así que entren y suscríbanse. Lo tercero es realizar un Doppler de los vasos del pene, un ultrasonido para observar el flujo sanguíneo. Y también existen métodos como la determinación de las erecciones nocturnas. Es un aparato especial que colocamos en el pene, porque el paciente dice que durante el día no tiene erecciones y nada le ayuda. Pero al mismo tiempo, por la noche tiene buenas erecciones. Sí, tú también tienes erecciones nocturnas, eso es normal en la fisiología humana. Por la noche tenemos muchas erecciones y duran bastante tiempo. Si ocurren por la noche, es un claro signo de disfunción eréctil de origen psicógeno. E incluso cuando la persona entiende esto, cuando le mostramos las gráficas, que la densidad es así, la duración es así, eso le ayuda mucho. Recientemente un paciente me comentó que tenía problemas graves de erección, a pesar de que estábamos tratando otro asunto completamente diferente. Mencionó que no lograba una erección estable y que se le caía de inmediato. Tuvimos anestesia y la cabeza se fue un poco de lado. Está en la habitación después de la operación y tiene el pene completamente erecto, casi echando humo. Él mismo expresa su sorpresa diciendo que nunca había estado así en mucho tiempo. Y en ese momento entendió que realmente el componente psicológico es muy grande. Esto le ayudó a ver el problema de otra manera y realmente empezar a trabajar con él, a aceptarlo sin buscar otros problemas. Un vistazo a Europa, causas principales ya analizadas. Por supuesto, lo correcto sería grabar un video detallado sobre cada una de ellas y sin duda lo haremos. Gracias por seguirnos. Suscríbanse, sin falta grabaré sobre cada problema. ¿Y qué exactamente hay que hacer en cuanto a diagnóstico y tratamiento? ¿Qué esperar, qué no esperar? ¿Y qué dice la medicina moderna al respecto hoy en día? Adiós a todos.